Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Este tema de el climaterio, y le hemos puesto un título intencional. En la medicina y en la sociedad está haciendo carrera la idea de que la menopausia es un periodo enfermo. Estamos asociando climaterio con enfermedad y se está medicalizando exageradamente un proceso que no necesariamente tiene que tener una abordaje farmacológica. La charla es un poco ambiciosa, vamos a hablar de todo esto. Vamos a ver que el climaterio es una etapa de la vida más que una enfermedad, que mucha sintomatología que se le atribuye no es exclusiva del climaterio, es por muchas otras razones y se la estamos atribuyendo al climaterio. Hay concomitancias responsables de estos síntomas. Vamos a ver qué otras cosas están pasando en paralelo con el climaterio y él carga con toda la culpa. Vamos a hablar de cuándo dar Premarin, por qué no nos gusta el Premarin y qué alternativas naturales nos ofrece la medicina biológica. Necesariamente hay que hablar de la osteoporosis y de la acidosis sistémica sostenida, de algo que se llama terreno acidótico. Haremos alguna mención como el agua de mar es un recurso maravilloso que tendríamos ahí como parte del naturismo, y de un producto que tiene el laboratorio, el Bond Defense, que ayudan a manejar el asunto de la osteoporosis, pero siempre teniendo claro que la osteoporosis no es necesariamente consecuencia del climaterio. El omega 3, hemos hablado mucho en otro módulo de los omega de pescado, del EPA y del DHA, que son los omega 3 del aceite de pescado, y hemos siempre dejado los aceites vegetales como secundarios. Hoy vamos a hablar de uno de esos omegas vegetales, el aceite omega 3 extraído de la linaza del lino, porque tiene unas indicaciones muy precisas en el climaterio. Hablaremos de fitoestrógenos. Hay mucho debate en torno a la soya. La soya tiene grandes defensores y grandes detractores. Circula mucha publicación en torno a que los fitoestrógenos de la soya son cancerígenos, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice una autoridad mundial, como es la autora de unos libros que voy a recomendar hoy. Vamos a mirar cuáles son los componentes del Estrologic, que es el producto que asocia un grupo de fitoestrógenos y de fitonutrientes que este medicamento fue concebido exclusivamente para el manejo del climaterio. Comentario sobre la vitamina D, de la que vamos a hablar en un próximo conversatorio. Y entonces arranquemos. En todo momento, o en cualquier momento, pasados los 49 años, y más o menos en ese rango, entre 49 y 55 años, se acentúan los cambios hormonales de la mujer, van a estar en plena actividad esos cambios, y es muy probable que la mayoría de las mujeres entre los 49 y los 55 requiera de algún soporte, de algún ayuda de parte de su terapeuta. Pero lo común y lo normal es que pasados los 55 la mujer vuelva a equilibrarse, retorne a su etapa de equilibrio y ya pase la crisis, pase la tormenta. Entonces, ese equilibrio hormonal, una vez se recupera, lo ideal es que la mujer se sienta libre para dedicarse a sus intereses creativos y a sus actividades sociales, no a recluirse como la menopáusica enferma. Ese es el mensaje principal de esta noche. ¿Qué pasó ahí? Estos son los años en que se unen todas las experiencias vitales de la mujer, que se pueden aprovechar para una finalidad, que le vaya bien a ella y a su entorno. Entonces, de verdad, podrían ser los años de la edad dorada y no los años de la frustración. Lo que tienen que entender las mujeres es que es una época donde va a estar sin tener que ocuparse ni preocuparse de sus labores reproductivas,
con hijos o sin hijos. Esa es una etapa que ya pasó y viene una nueva etapa en la vida. Estos dos libros los recomiendo ampliamente y vamos a hablar mucho de esta doctora. La gran mayoría de los conceptos que voy a emitir hoy están actualizados por ella. Yo venía preparando esta charla hacía mucho tiempo y entre la bibliografía que consulté me la encontré a ella y tuve que replantear muchas cosas que pensaba decir y agregar muchas cosas porque fue un descubrimiento. Esta señora es un prodigio para el tema que nos ocupa hoy. ¿Dónde está la interferencia? Estos libros han sido una verdadera revelación porque ella es una ginecóloga, es una investigadora, es una gran científica, es la directora del Departamento de Medicinas Holísticas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud norteamericano. O sea, es una autoridad mundial, es una experta en climaterio y ha escrito dos libros. El primero, con alguna diferencia, actualizó mucha información en su segundo libro y es un referente para la gente que tiene la información errónea y equivocada, por ejemplo, en torno a los fitoestrógenos de la soya. En la salud, como en todo, dice ella en sus dos libros, sin salud emocional no hay salud física. Ella es muy holística. Ella tiene esa visión de que tratar el climaterio no es hacer zoom en los ovarios, no es irnos al ovario a tratar una deficiencia del ovario. Ella da una visión global, empezando por el psiquismo de la mujer, siguiendo por toda la fisiología y por todo el eje endocrino. Climaterio es hipófisis, es tiroides, es páncreas, es suprarrenales y es también ovario. El problema con nuestra medicina es que pensamos climaterio, falta de estrógenos en el ovario, y ahí se está quedando el manejo de la menopausia, como vamos a detallar un poco. Tópicos revisados aquí en estos libros, ella habla de la anatomía femenina y las funciones naturales del cuerpo, de qué criterios se deben tener en cuenta para elegir un tratamiento adecuado, y habla desde la cirugía hasta la acupuntura, la homeopatía, la meditación, la ayurveda. Ella se conoce todas las medicinas holísticas, por eso es muy enriquecedor el abordaje que ella nos da. Y definitivamente es una obra de referencia indispensable para todas las mujeres que quieran hacerse cargo de su destino. No es solamente para médicas, aunque hay información que seguramente es más puntual para los médicos. Yo creo que la mayoría de las mujeres que tengan mínimo sexto de bachillerato pueden aprovechar mucho la información que hay en ese libro. Hay una sintomatología atribuida al climaterio, que si le da migrañas ya es por el climaterio, que si está depresiva es por el climaterio, irritable por el climaterio, y hay otras razones. No es el climaterio la única. Entonces tenemos que quitar esa manía de hacer zoom sobre un órgano. Entonces hacemos zoom en el ovario y nos olvidamos del resto del cuerpo. Entonces superar ese reduccionismo y evaluar primero estos estados concomitantes, o sea, qué pasa con el sistema endocrino fuera del ovario. Y encontramos cosas muy importantes. Muchos de los síntomas atribuidos al climaterio dependen del hiperinsulinismo. Hay una hormona que está afectando el comportamiento y la salud de la mujer desde niña prácticamente, que se siente en la juventud, que se agrava con el crecimiento de los años, y entonces tengas o no tengas el ovario ya con déficit de estrógenos, muchos de los síntomas van a ser por culpa de la insulina. El hipotiroidismo sí que aporta síntomas que se le achacan a la menopausia. Hay un cuestionario que no vamos a alcanzar a desarrollarlo por falta de tiempo, pero se los voy a regalar. Hay un cuestionario para que cada una lo llene y vea qué tan hipotiroidea está. Y vamos a ver cómo muchos de esos síntomas que nos dan puntaje para calificar como hipotiroideos tienen el rubro de ser síntomas de la menopausia. Pero la más importante, o la que más se está estudiando hoy,
es que nuestras suprarrenales, que son las glándulas que absorben todo el estrés del cuerpo, se fatigan, se agotan. Y hoy se llama eso síndrome de fatiga adrenal. Luego, muchos de los síntomas a los que le apuntamos mandando el estrógeno en el ovario no requieren el estrógeno, requieren que la suprarrenal vuelva a funcionar. Entonces, si restituimos el funcionamiento de la suprarrenal, a muchas pacientes no les tendríamos que mandar el estrógeno, el Premarin, que es la forma comercial que maneja la medicina occidental. Y hay otra hormona tremendamente implicada que tiene que ver con la depresión. Si me paso de aquí, ¿no? Bueno, la depresión, la ansiedad por la comida y los trastornos del sueño, el insomnio, tienen todo que ver con la serotonina. Pues a los médicos se les está olvidando que el insomnio, la depresión, el sobrepeso, tienen que ver con la serotonina y dicen, eso es por la menopausia. Tome el estrógeno, que todo eso se le corrige tomando el estrógeno. Llamen al técnico, pues porque esto los voy a ensordecer. Es para recordar que es muy importante el equilibrio entre la insulina y el glucagón, y es muy importante el equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 antes de poner en estrógenos. Tratamientos muy Aló. Recuperé sonido, sí. Espero que sin el ruido. Hay 3 tratamientos en medicina muy deletéreos, con muchos efectos secundarios, y tienen el problema de que son un reduccionismo. Son el pirós para la tiroides, o sea, se considera que una de cada 20 hombres y uno de cada 10 mujeres dice que tiene problemas de hipotiroidismo. Es mucha la población que está tomando Eutirox. Y hay un replanteamiento. Puede que sea necesario dar el Eutirox, el Trocin, tirosina. Puede que sea necesario, sí, pero no es lo único. Reducir todo el tratamiento del hipotiroidismo a dar una tableta es un tratamiento totalmente insuficiente, incompleto. Lo mismo está pasando con la fluoxetina. A cuanto paciente nos consulta por depresión, le estamos mandando fluoxetina. Y a veces ni siquiera hacemos el diagnóstico. El primer diagnóstico diferencial de una depresión es el hipotiroidismo. Entonces, a muchos pacientes los estamos formulando con fluoxetina por síntomas de depresión y estamos dejando pasar un hipotiroidismo y muchas otras cosas. Y el tercer tratamiento muy reduccionista es que a toda mujer que pasa de los 40 o de los 50, de los 49 y consulta por cualquier molestia, le decimos que tome Premarin porque con eso se le van a quitar todos sus síntomas. Ese es el reduccionismo de la medicina farmacológica, cuando los médicos no nos actualizamos y cuando los médicos tenemos que trabajar para empresas que nos dan unos lineamientos que hay que hacer frente a cada diagnóstico y se nos coarta la libertad de elección. Entonces, 5 hormonas son protagonistas en todos los trastornos metabólicos y esas 5 hormonas tienen que ver con el sobrepeso, con la depresión, con el insomnio, con la osteoporosis, y esas 5 hormonas son la insulina y el glucagón, el cortisol, la serotonina, y la hormona tiroidea T3. Esa es la penta hormonal que controla el metabolismo y el peso corporal. Y esto me lo han visto en muchas conferencias, pero solamente lo recuerdo. Recordemos que la insulina, cuando está alta, se llama hiperinsulinismo. Cuando uno mantiene muy alta la insulina en el cuerpo, tiene un hiperinsulinismo, y ese hiperinsulinismo está implicado en estos 15 diagnósticos. O sea, hay 15 patologías
donde lo que tenemos de base es un hiperinsulinismo. El infarto de corazón, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la artritis, el hígado graso, el ovario poliquístico, 6 tipos de cáncer dependen de que la insulina esté alta, y la apnea del sueño. O sea, en todas esas cosas, lo que tenemos de fondo es un trastorno de la insulina, y esta señora que tiene la insulina alta llega a los 50 años y consulta y le dicen, es por el climaterio. Y nos estamos quedando sin corregirle su hiperinsulinismo. Estos son los 4 cambios bioquímicos que ocurren a medida que vamos envejeciendo. ¿Qué tan envejecido está uno? No importa de cuántos años tiene su cédula. La cédula es un engaño, la cédula es la edad cronológica. Pero el cuerpo envejece y a eso se le llama edad biológica. Sabemos que hay señores de 70 años que parecen de 40 y hay jóvenes de 35 que parecen de 60. Entonces, la cédula es la edad cronológica, la edad biológica es cómo están los tejidos del cuerpo. Cómo están los tejidos del cuerpo va a depender de esto. Cómo ha manejado la insulina en los años anteriores, qué tan alta ha tenido la cortisona, qué tan alta ha tenido el azúcar en los años anteriores y qué tantos radicales libres ha producido. Y entonces lo mismo, a los 40 años tenemos todas estas 4 cosas y no nos dicen nada. Cuando llegamos a la consulta, o cuando una mujer llega a la consulta después de los 50 años, todos los daños que causan los radicales libres, la insulina alta, la cortisona y el azúcar alto, le dicen, es porque su ovario dejó de funcionar, es por el climaterio. Y no es por el climaterio. Antes del climaterio están estos 4 cambios. La tiroides perezosa, que es la responsable del metabolismo lento. ¿Está temblando la tierra o qué? El metabolismo lento, que lo tienen el 20% de todas las mujeres y cerca del 10% de los hombres, la mayoría sin diagnosticar, pocos diagnosticados están recibiendo el tratamiento adecuado, y hay una excelente ayuda para saber si uno es hipotiroideo y tiene metabolismo lento. Es un cuestionario. No lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero se los voy a regalar en las memorias. Es este. Son 26 preguntas. Usted después las va a llenar, se va a colocar sí o no y se coloca un puntaje. Y si tiene más de 10 preguntas positivas en este cuestionario, busque ayuda si ya no está en tratamiento hipotiroideo. Todo el que tenga más de 10 puntos positivos en este cuestionario, que lo van a hacer luego, busque ayuda porque a lo mejor está necesitando un tratamiento para su tiroides. Y cuando llegue a los 50, si no ha llegado y le digan que es su ovario, diga, ¿y no será la tiroides? Antes de que le traten su ovario, pregúntese si su tiroides está bien. A lo mejor, si corregimos tiroides, no necesita la hormona sintética que dan para tratar el ovario. Estos son síntomas de una disfunción tiroidea o de un hipotiroidismo. Y van a ver que son síntomas por los que consultan las señoras de más de 50 años y entonces les dicen que es por la menopausia. Consulta por mucho cansancio, por frío, porque se le hinchan los pies, porque está ganando peso y no se explica por qué, porque la piel está seca, tiene las uñas blandas, pierde o gana peso sin razón aparente, calambres, pérdida de la memoria, depresión. Entonces, a toda señora mayor de 50 años le dicen que está deprimida porque eso es parte del climaterio. Pues puede ser, primero por hipotiroidismo y segundo porque tiene una razón psicológica para deprimirse. Tiene conflictos emocionales, problemas en la casa. Entonces, hay 3 cosas que pensar cuando una señora está deprimida. O tiene un problema hipotiroideo, o tiene de verdad conflictos emocionales que justifican que esté deprimida, o tiene la menopausia y es la falta de la hormona estrógeno en el ovario la que la está deprimiendo. Pero hay que analizar en su contexto las 3. El tratamiento convencional ha consistido en dar una hormona sintética, la T4. Como el tratamiento convencional en el climaterio ha sido dar una hormona, el Primarin, que no es sintética, pero van a ver qué quiere decir Premarin. Todos conocen que la droga más mandada es el Premarin, pero ¿alguien sabe qué significa Premarin? Eso es un acróstico, algo que se forma, ¿sí?, de, en inglés,
quiere decir orina de yegua preñada. La hormona que se le da a las mujeres en el premarín es un estrógeno sacado de orina de yeguas preñadas. Y eso es lo que toman todas nuestras mujeres que toman premarín. Estrógeno sacado de orina de yeguas preñadas. Entonces, así como para todas nuestras mujeres en climaterio, pensamos en una tableta premarín, para toda persona con hipotiroidismo, pensamos en una pastilla T4, que es el Eutirox o el Synthroid, etcétera, etcétera, pues eso se llama tratamiento reduccionista. Reducir todo el problema a una sola mirada y perder la mirada de contexto, que es la mirada holística. Entonces este planteamiento ha sido totalmente incompleto. Vamos a ver que más adelante la autora del libro propone un programa para recuperar las suprarrenales como tratamiento para el climaterio. Si restablecemos el funcionamiento de las suprarrenales, que son las glándulas que hay encima de los riñones, ellas prácticamente pueden relevar la función del ovario que dejó de funcionar. Así como hay un programa completo para manejar el hipotiroidismo, hay un programa completo para manejar el climaterio. En el hipotiroidismo se trata de un enfoque integral que incluye mucho más que tomar una pastilla sustituto. Está bien, a veces puede ser necesaria, no nos negamos a ello. Puede que usted necesite tomar el Eutirox. Lo que queremos decir es que a veces para arreglar la tiroides y hacer que el metabolismo vuelva a ser saludable, hay que hacer mucho más que tomar Eutirox. Implica un programa completo, véalo aquí. Hay un apoyo nutricional, implica cierto grado de ejercicio bajo asesoría médica, necesariamente hay que reducir el estrés, hay que tomar unos suplementos que no se consiguen con la alimentación, hay que reducir la inflamación, hay que suprimir ciertos alimentos que se sabe que son nocivos para la tiroides, hay que desintoxicarse de metales pesados como el mercurio, el plomo y toxinas petroquímicas y de pesticidas y de los horribles PCBs, polivinilos, de los que está lleno el océano y entonces todo el aceite de pescado que consumimos. La tarjeta antienvejecimiento es para recordar. Usted puede tener una tarjeta antienvejecimiento a los 40, a los 50, a los 60. Son unos parámetros de laboratorio. Si estos parámetros de laboratorio están en el rango en el que uno envejece más lento, va a ser muy distinto a si usted llega a la menopausia con estos valores. Entonces supóngase que usted llegó a los 55 años y consulta al médico y tiene estos valores: la glicemia en valor normal, la insulina en valor normal, la hemoglobina glicosilada bien, triglicéridos y colesterol bueno en cifras normales. Seguramente usted a los 55 años, con estos valores de su tarjeta antienvejecimiento, usted no va a necesitar suplementación hormonal. A usted se le va a ir la menstruación y es un cambio de vida, y lo más probable es que a usted no le van a mandar a tomar suplementación hormonal por climaterio. Pero si usted a los 55 años va con estos valores, con el azúcar alta, con la insulina alta, con los triglicéridos altos, con el HDL, que es el colesterol bueno bajito, con mucho porcentaje graso, lo más seguro es que le van a decir: todo eso que usted tiene, ese malestar por el que me está consultando, eso se le arregla tomando Primarín. Y tomar Primarín es un riesgo. Puede que le quite las oleadas de calor, puede que le quite la resequedad y la piquiña en la vagina, pero tomar Primarín tiene sus riesgos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, el ovario, para empezar, cuando a usted le dan Primarín, lo que le están dando es estrógenos de yegua. Lo único que están sustituyendo es el estrógeno. Pero es que el ovario produce mucho más que estrógeno. El ovario, hay que recordar, produce otras hormonas, y una muy protagónica se llama la DEA. No es la agencia norteamericana, sino la DHEA. Ahí les pongo el nombrecito, la D es hidroepiandrosterona. Es una hormona
precursora de otras hormonas. Y tiene mucho que ver con los estados de ánimo, con el desaliento, con el cansancio, con la fatiga crónica. Cuando nuestras suprarrenales están agotadas y ya no producen DEA, viene el agotamiento, viene el cansancio permanente, vienen los trastornos para dormir, viene la depresión. Entonces la DEA, que la producimos hombres y mujeres, pero entonces no es el ovario en la mujer, al igual que las suprarrenales, producen DEA y testosterona. El ovario, siendo una glándula femenina, produce una hormona masculina, produce testosterona. Una mujer normal debe tener un ovario normal que produce más hormonas femeninas y un poquito de hormona masculina, y ahí donde no la produzca. Los hombres tenemos glándulas y producimos hormonas masculinas y un poquito de hormonas femeninas. Los hombres producimos oxitocina y hay del que no la tenga. Entonces los chinos llamaban a eso con gran sabiduría eso de el pequeño yin dentro del gran yang y el pequeño yang dentro del gran yin. O sea, un hombre muy masculino con un poquito de hormonas femeninas, una mujer muy femenina con un poquito de hormonas masculinas. Eso es equilibrio saludable y necesario. Si se rompe ese equilibrio, estamos en problemas de salud graves. Pero producimos también la progesterona. Y el bienestar total va a depender después o durante la menopausia, depende por lo menos de tener niveles adecuados de estas hormonas, no solo del estrógeno. Qué tan grave o qué tan silenciosa sea la menopausia depende si además de estrógenos usted tiene progesterona, tiene DEA y un dato muy interesante es que los andrógenos y la DEA, o sea, la testosterona y la DEA, la mujer no solamente las produce en el ovario. Listo, que por su edad se le apagó el ovario. No hay que correr a dar el sustituto de Premarin porque primero hay que recordar, pero es que hay otros sitios donde se produce la DEA y la testosterona. Miren, por ejemplo, la DEA, que es tan importante, y la testosterona, que condicionan la libido en la mujer y que dan el bienestar. Además de los ovarios, ¿dónde producimos andrógenos? La mujer, ¿dónde produce andrógenos? En las glándulas suprarrenales. En una mujer sana, si el ovario se apaga, la suprarrenal debería relevar al ovario. No importa que el ovario no produzca más DEA, la suprarrenal la produciría. Y entonces su climaterio sería silencioso, no sería tan catastrófico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que junto con el apagamiento del ovario, la suprarrenal está exhausta. ¿Y qué fatiga a la suprarrenal? El estrés cotidiano, el exceso de estrés. Entonces, uno de los primeros manejos para el climaterio es aprenda a relajarse. Practique alguna forma de relajación o meditación o cualquier cosa que la relaje, porque es la primera herramienta para rehabilitar las suprarrenales. Y las suprarrenales producirían DEA y la DEA supliría la DEA que ya no produce su ovario. La piel también produce DEA y andrógenos, los músculos, el cerebro, en particular la glándula pineal, y los folículos capilares, donde nace el cabello, y mucha parte de la grasa corporal produciría andrógenos, particularmente DEA. Entonces, se nos ha olvidado en medicina convencional que cuando el ovario se apaga, esas hormonas del ovario se producen en muchas otras partes del cuerpo. Y si esas otras partes del cuerpo están saludables, no necesitaríamos sustituir las hormonas. Es interesante observar que cuando la producción hormonal de los ovarios disminuye durante la menopausia, tiene lugar un doble aumento de producción de andrógenos en todos estos sitios. En las suprarrenales, la piel, los músculos, el cerebro. Dado que los andrógenos pueden actuar como estrógenos débiles y también como precursores, o sea, un andrógeno puede convertirse en estrógeno. El cuerpo sabiamente sabe hacer eso.
Entonces dice, dado que los andrógenos en condiciones de salud pueden actuar como estrógenos, comportarse como estrógenos débiles o convertirse en verdaderos estrógenos, está claro que la mujer menopáusica sana, ¿y qué es mujer menopáusica sana? Lo que dije antes, la que tiene bien la insulina, bien la tiroides, bien la serotonina. O sea, la mujer que no está obesa, que tiene controlada su glicemia, que ha controlado su tiroides, que duerme bien, que no está depresiva, lo cual nos permite decir que tiene la serotonina bien. Entonces, si la mujer llega a la menopausia, pero sana, bien de insulina, bien de tiroides, y bien de serotonina, esa mujer está equipada naturalmente para hacer frente a los cambios de sus ovarios. No tiene por qué ser una catástrofe. De hecho, las mujeres capaces de producir niveles adecuados de andrógenos suelen no necesitar tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Y dónde ocurre esto? ¿Dónde puede la mujer producir niveles adecuados de andrógenos fuera del ovario? Aquí. Glándulas suprarrenales, piel, músculos, cerebro, folículos capilares, grasa corporal. ¿De qué depende eso? ¿Qué tan sana ha sido su dieta desde la juventud? ¿Cuánta comida chatarra ha ingerido? Va a estar en contra de ella. ¿Cuánto ha comido de verdura fresca y de proteína buena como el pescado, la proteína vegetal, la espirulina, la quinoa, el amaranto? ¿Qué tanto ha trasnochado? ¿Qué tanto estrés ha manejado? ¿Qué tanta rabia y resentimiento tiene acumulado y lo ha absorbido su cuerpo? ¿Qué tantos temores ha absorbido su suprarrenal? Todo eso va a condicionar si va a requerir o no suplementación hormonal. Pero bueno, vamos a decir que hay mujeres que necesariamente tendrán que tomar el Premarin. Veamos cuánto. El tratamiento estándar, o sea, una pastilla de Premarin, ese es el tratamiento estándar de los sofocos, por ejemplo. El tratamiento estándar de los sofocos, que es por lo que más consultan las señoras en el climaterio, es el estrógeno, sea convencional, que es el Premarin, o natural, los estrógenos naturales que estamos dando con las isoflavonas de soya y con otras fuentes. En cualquiera de los casos, ese tratamiento con estrógenos va a producir una mejoría dramática de los sofocos, que es el síntoma más grave, pero únicamente cuando los sofocos se deben a una reducción de los niveles de estrógeno en el ovario. Pero es que no siempre es así. No toda mujer con sofoco es porque el ovario dejó de funcionar. Hay otras razones para los sofocos. Mire, también pueden causar sofocos el hipertiroidismo, el consumo de alcohol y una diabetes no controlada. Entonces, una señora diabética va por unos sofocos insoportables y en lugar de controlarle bien su glicemia, la ponen a tomar Premarin. Ahí no le serviría. Si a una mujer no le sirve el Premarin para los sofocos, búsquele una diabetes descompensada o no diagnosticada todavía. Porque sofoco que no se cuadre con Premarin, lo más probable es que es una diabetes no diagnosticada o mal controlada. O la señora toma mucho traguito, es una piperita oculta o declarada. ¿Qué hacer con las mujeres que definitivamente sí está sufriendo con la menopausia? O sea, no la de ahora, no la que dijimos que tiene unas adrenales, unas glándulas suprarrenales que le suplen al ovario, no. La que definitivamente sí necesita suplementación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Las cifras nos dicen que el 15% de las mujeres, solamente el 15%, tienen una menopausia tranquila, asintomática. O sea, deja de menstruar y sigue su vida normal. Es muy poco. El 85% de las mujeres tienen alguno o varios trastornos severos con la menopausia, donde lo más llamativo son los sofocos. Y alrededor de la mitad de esas mujeres que sufren sofocos los llegan a considerar insoportables, hasta pensar a veces en el suicidio. De ese tamaño llegan a ser los sofocos. Con el tiempo tienden
además de los sofocos, a aparecer síntomas como mucha piquiña y resequedad en la vagina. Hay una atrofia de la mucosa vaginal, la mujer ya no quiere saber nada de su vida sexual, y cuando, como estamos en una sociedad machista, a veces le toca atender al marido, es traumático, resulta una pesadilla, son relaciones dolorosas que aumentan y que empeoran la fobia por la vida sexual. Ahí hay un cambio hormonal muy relacionado, sí, con el cambio ovárico, y vamos a ver que eso responde muy bien a los tratamientos. Además, en estas mujeres aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de fractura por osteoporosis, aumenta. Pero lo más probable es que la señora ya tiene un riesgo alto de osteoporosis. Si su dieta en los últimos años ha sido una dieta acidótica o una dieta acidificante. ¿Qué es una dieta acidificante? Hay alimentos que nos acidifican y alimentos que nos alcalinizan. Lo que comemos en nuestra dieta actual es 90 a 95% acidificante. Lo único que nos alcaliniza realmente es la verdura fresca. Todo lo demás nos acidifica. Pero hay cosas que son moderadamente acidificantes, altamente acidificantes y exageradamente acidificantes. Todas las frituras son exageradamente acidificantes. Comer fritos es una manera muy rápida de acidificar el sistema. Lo mismo que comer toda la comida chatarra. Toda la panadería, toda la galletería, toda la pastelería, toda la confitería, las gaseosas y los snacks y el licor son demasiado acidificantes. Y esa es la primera línea del consumo más grande en nuestra sociedad. Entonces, una señora que ha comido eso, que no ha consumido mucha verdura fresca, o cuando come verdura las come enlatadas, o viejas porque las prepara por la mañana y las guarda y al otro día y come verduras envejecidas, ya esas no le alcalinizan. La verdura debe ser fresca para que alcalinice. Y el otro elemento que nos ayuda a alcalinizar es ingerir agua de mar. Un vasito de agua de mar todos los días tomado es una terapia alcalinizante y puede prevenir la osteoporosis. Hablaremos de eso un poco más luego. Todo lo anterior se debe en parte al agotamiento crónico de los recursos metabólicos, por ejemplo, el agotamiento que produce estar a toda hora contrarrestando la acidosis. A toda hora tengo que estar contrarrestando esa acidez en la sangre. En la sangre no puede haber acidez, me muero. Entonces, para ir alcalinizando la sangre y para contrarrestar la acidosis de la sangre, el hueso y el diente sueltan sus minerales. Entonces, ante una dieta ácida, el hueso va perdiendo minerales que trata de compensar esa acidosis. Por eso, entre más ácido come uno, más ligero se le dañan los dientes y los huesos. Una póliza de seguridad para proteger los huesos es la verdura fresca, es el consumo de agua de mar, son los semiayunos terapéuticos y es bajarle, restringir las frituras y la comida chatarra. No es fanatismo, no se trata de prohibir, nadie niega que un patacón frito sabe delicioso, que el chicharrón del Día de la Madre y del 24 eso no se puede perdonar, pero cuando eso se consume con moderación y se compensa con una buena ingesta de verduras, no hay problema. Nuestras abuelas comieron chicharrón y plátano frito y papas fritas y nuestras abuelas no sufrieron de osteoporosis. Pero nuestras abuelas rara vez tomaron gaseosas, ¿sí? Y freían con manteca de cerdo, que es 1000 veces mejor que freír con los aceites vegetales que freímos hoy, que ya no son aceites vegetales, son de origen vegetal. Todos los aceites de origen vegetal con los que usamos hoy para freír son hidrogenados, modificados artificialmente por la industria alimentaria. Entonces, los aceites de hoy no son vegetales, son hidrogenados y son cientos de veces peores que la manteca de cerdo. Recomendación, coma poquitos fritos, pero si va a freír, haga fritos con manteca de cerdo. Es lo mejor que hay para freír. En una mujer sana, las glándulas suprarrenales van a ser capaces de tomar el relevo de los ovarios en la producción de las hormonas, pero sin embargo, las glándulas suprarrenales, están muy afectadas por los problemas emocionales y nutricionales, hábitos de vida. ¿Será el saco?
Me sacrifico. Vamos a ver. Me quito la camisa también. En estas condiciones, una mujer que ha tenido mala nutrición, que tiene un desgaste metabólico, que tiene insulina alta, que tiene azúcar alto, que ha manejado niveles de estrés, que está durmiendo mal, puede necesitar soporte y a veces, inevitablemente, el apoyo hormonal, pero lo ideal es que sea temporal, porque entonces ahí viene el otro cuento, Premarin de por vida. No, los controles son para que la mujer use eso como unas muletas. Yo pienso que la terapia hormonal, en caso de ser necesaria, es como las muletas del fracturado. ¿Cuánto tiempo las usa? Mientras se rehabilita. Y lo que más quiere es tirar las muletas y volver a caminar con sus pies buenos. Lo ideal es que la mujer, si no puede volver a tener sus ovarios buenos, sí puede tener buenos sus suprarrenales. Y la suprarrenal le puede suplir el ovario. Porque la suprarrenal no para de activar como si para la actividad del ovario. Entonces mire que este es un enfoque mucho más, con más esperanzas. ¿Sí? ¿Cómo saber si tenemos fatiga adrenal? Hay unos síntomas muy sencillos. No era mi chaqueta. Si usted tiene fatiga adrenal, yo pregunto, ¿no puede hablar con un micrófono de mano mejor? Esto me tiene aburrido. Yo creo que es mejor un micrófono de mano. ¿Podríamos pasarnos a un micrófono de mano? No sé si se alcanza a escuchar bien. ¿No tiene que hablar duro? No. Ahí. Aló. Bueno, ¿qué significa fatiga adrenal? Significa que usted está mucho más propenso a sufrir de cansancio crónico, lo que llaman fatiga crónica. Y si es mujer, bueno, los hombres tenemos el equivalente, la andropausia. Entonces, hombre y mujer con fatiga adrenal va a estar mucho más propenso a la menopausia y a la andropausia, los hombres. Si usted al despertar tiene una sensación de aturdimiento, si usted se está despertando embotado, pesado, como que no descansó rico, como que el sueño no fue reparador, como que quiere seguir acostado aunque no se duerme, como que si no lo empujo con tacitas de café no prende motores, esa es la primera alarma. En otras facetas de la medicina lo llamamos astenia matinal, o sea, esa gran fatiga, ese desplomarse, esa dificultad para empezar el día es el primer indicador. La astenia matinal es el principal indicador de la fatiga adrenal. Pero si además de empezar mal el día durante el día necesita estar picando, comiendo dulcecitos y dándose cositas como para darse ánimo, porque está en fatiga crónica, permanente, y a la última hora de la mañana o de la tarde la cosa empeora. Y por la noche, por más agotado que esté, porque durmió mal por la mañana, funcionó mal durante el día, llega la noche y está rendido y no concilia el sueño con facilidad, y tiene la pensadera y las preocupaciones, ahí hay una fatiga adrenal. Más razones para pensar en ella. Usted se pregunta qué pasa con su interés sexual. Si usted que tiene estos síntomas fueron escritos como para usted, no lo dude, tiene una fatiga adrenal. O el hombre que también se da tiene una andropausia acelerada por la fatiga adrenal, por las glándulas suprarrenales, no importa si sus exámenes médicos están normales. Si esos síntomas le dieron positivos, no lo dude. Lo primero, busque cómo relajarse. Aprenda a meditar, vaya a clases de yoga, si eso le suena muy raro, vaya a masajes terapéuticos, váyase para un sauna, haga musicoterapia, pero haga actividades, pero no mínimo 3 veces por semana.
Lo ideal es una actividad relajante 20 minutos diarios como mínimo. Eso es lo que da efectos para restablecer las glándulas suprarrenales. La disfunción suprarrenal también va a estar acompañada por síntomas que se le atribuyen al climaterio. Entonces, todo lo que uno tiene, eso que acabamos de ver, le van a decir, eso es climaterio. No, eso es fatiga adrenal. Dificultad para pensar con claridad, insomnio, hipoglicemias, infecciones recurrentes, depresión, mala memoria, migrañas, dolores de cabeza, ansiedad por comer dulces. Pero una vez que sabemos que las glándulas suprarrenales necesitan descanso y recuperación, hay buenas noticias, hay muchas cosas que usted puede hacer para restablecer las glándulas suprarrenales. Lo primero es recordar que las glándulas suprarrenales son las esponjas que absorben todos los disgustos del cuerpo. La primera glándula que chupa y que somatiza todo el exceso de estrés son las glándulas suprarrenales. Y son muy importantes las glándulas porque miren, pues aquí están las más importantes. Allí es donde producimos la adrenalina, que activa la reacción corporal de lucha y huida, el cortisol, que es un antiinflamatorio y antialérgico, y la DEA, que ya dije, que es una hormona que tiene que ver con el estado de ánimo, con la libido, con el sentirse bien, con las ganas de vivir. Doctor, sí. Me dicen que se está escuchando mal afuera. Tengo que sacarle el micrófono. Ese micrófono, no me están diciendo que es el micrófono que se dañó. Si quieren coloquemos el que teníamos y miremos que funcione. ¿Por qué no sirve el manual? Entonces apagamos este porque es opcional. Ya puedo hablar. Estos aparaticos me defraudan cada vez más. ¿Sí? Creo que aquí me escuchan bien. ¿Ah? Es mejor la tecnología vieja, definitivamente, a veces. De esas hormonas que producen las glándulas suprarrenales encima de los riñones, dos tienen que guardar un equilibrio. Si hay un desequilibrio entre ellas dos, ese es una catástrofe biológica para uno. El equilibrio entre el cortisol y la DEA es tan importante que hay un examen de laboratorio que lo que te mide es cómo está el cortisol con respecto al DEA. Si hay mucho cortisol, pero hay DEA suficiente, no hay problema. Si hay mucho cortisol y la DEA está muy bajita, hay mucho problema. Esta cuestión de equilibrio hormonal lo vemos, recuerden que lo vemos en insulina y glucagón. Si usted tiene insulina alta y glucagón bajito, el problema es muy grave. Pero si usted tiene insulina alta, pero también tiene glucagón suficiente, hay menos problema. Aquí pasa igual. Entonces, es muy importante que el cortisol esté equilibrado con otra hormona, las dos se producen en la suprarrenal, y esto es fundamental para la salud cotidiana y para el estado de bienestar. ¿Qué pasa con los niveles de cortisol? Es una hormona muy problemática. Primero, el cortisol es una hormona absolutamente necesaria para vivir, nos protege, tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, de las proteínas, etcétera, etcétera, pero hay un nivel fisiológico, o sea, lo normal. En niveles fisiológicos el cortisol aumenta la resistencia y el aguante natural del cuerpo a todo. Estimula el hígado para convertir los aminoácidos de las proteínas en glucosa, que es el principal combustible de energía para el cerebro, contrarresta las alergias y las inflamaciones, contribuye a regular el estado de ánimo y a mantener la estabilidad emocional, estimula una mayor producción de glucógeno en el hígado para el almacenamiento de la glucosa, mantiene la resistencia al estrés, a las infecciones, a los traumatismos, a los traumas emocionales, a los cambios bruscos de temperatura, etcétera, y moviliza y aumenta los niveles de ácidos grasos en la sangre, desde las células grasas hacia la sangre, para usarlos
como combustible, como fuente de energía. O sea, miren todo lo bueno que hace el cortisol. Entonces es fundamental para la vida. Igual que con la insulina, hay del que no tiene insulina, muere. El problema está cuando la insulina está en niveles tóxicos, se llama hiperinsulinismo. Cuando el cortisol está muy alto, y cuando lo tenemos muy alto, cada que estamos en estrés. El estrés nos eleva la adrenalina y el cortisol. Si esto tan bueno cuando está en dosis fisiológica se nos aumenta y lo tenemos en dosis exagerada, que ya es una dosis tóxica, mire todo lo que hace. Con un cortisol demasiado elevado va a ser la principal causa de que utilicemos menos la glucosa por parte de las células, y entonces esa glucosa que no vamos a utilizar se nos eleva en la sangre. Por eso cuando a usted le dan tratamientos con cortisol, a usted se le puede elevar el azúcar mucho en la sangre. Uno de los efectos secundarios de tomar esteroides como el cortisol es que se eleva el azúcar en la sangre. Disminuye la capacidad del cuerpo para sintetizar proteínas. Entonces la gente que tiene muy alto el cortisol pierde masa muscular, pero gana peso y gana barriga, gana grasa, pero pierde la masa muscular de las proteínas. Aumenta la descomposición de las proteínas y esto va a causar debilidad muscular y osteoporosis, porque se dañan proteínas que hay en el hueso. Suprime las hormonas sexuales, entonces da toda clase de desarreglos. Si es una mujer, desarreglos del ciclo menstrual. Si ya está en menopausia, pues entonces le empeora los problemas de control hormonal y de osteoporosis. Aumenta el riesgo de hipertensión, el nivel de colesterol malo, y entonces aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, va a causar una inmunodepresión, lo cual puede llevar a una mayor propensión a las alergias, a las infecciones y al cáncer. Todo por tener ¿qué? Muy alto el cortisol. ¿Se acuerdan que en los 4 pilares del envejecimiento decía insulina alta, cortisol alto, radicales libres altos y azúcar alto? Esos son los 4 pilares bioquímicos del envejecimiento. Miren aquí uno. El cortisol muy alto nos envejece prematuramente. Y una menopausia precoz quiere decir que uno se está envejeciendo prematuramente. En circunstancias normales, la deshidroepiandrosterona compensa las molestias que puede producir un exceso de cortisol. Y esa DEA va a dar importantes beneficios propios de ella, de la DEA. La DEA funciona como un andrógeno para ayudar a formar tejido nuevo. La DEA se puede convertir en testosterona, que está asociada con la libido, con el deseo sexual. La DEA invierte o cura la inmunosupresión causada por el exceso de cortisol, y por eso cuando uno tiene mucho cortisol está muy susceptible a infecciones por virus, bacterias, cándida albicans, parásitos, muy propenso a las alergias y al cáncer. A muchos pacientes que tienen cortisol muy alto les dan tabletas de DEA y se compensan esos daños del cortisol. Lo que pasa es que como es una hormona, es delicado de manejar y debe ser bajo supervisión médica. No está bien andar por ahí por las tiendas naturistas comprando cápsulas de DEA, que las han vendido, ¿no? Irresponsablemente las venden, y claro, te da una mejoría brutal del cansancio, pero por ser una hormona, si la sigues tomando de manera descontrolada, puedes tener trastornos muy severos. Entonces, ojo que con las hormonas no se juega. Lo que pasó con la melatonina, vendiendo melatonina como si fuera una vitamina. Y es una hormona que produce la pineal y que tiene que ver con el control del sueño y con el sistema inmunológico, una cantidad. Irresponsablemente, programas radiales hasta de 3 horas vendiendo melatonina diestra y siniestra en promociones. Están vendiendo una hormona. Entonces es responsabilidad de los funcionarios de este gobierno que a los médicos nos quieren exigir un quirófano para poner una aguja y nos joden la vida y nos cierran los consultorios, pero permite que charlatanes vendan hormonas en programas radiales. La DEA y la melatonina se han vendido en todas las tiendas de nutracéutica como vendiendo galletitas de avena. Eso es muy grave.
La DEA estimula la deposición y la remodelación ósea. O sea, la DEA es maravillosa para prevenir y para tratar la osteoporosis, supervisada por un médico, bien manejada por un médico. Mejora el estado cardiovascular disminuyendo el total del colesterol más malo. Pero la pregunta es, ¿cuántos médicos manejan DEA y manejan otras cosas aparte del Primarín? Ellos consideran que eso son cosas de la nueva era y que esto es un enfoque de los médicos bioenergéticos y charlatanes, que los científicos mandar Primarín. Y estamos privando a nuestros pacientes de unas herramientas valiosísimas, como es, por ejemplo, saber manejar la DEA, en qué condiciones se debería mandar. Aumenta la masa muscular y disminuye el porcentaje de grasa corporal, mejora la energía y la vitalidad, el sueño y la claridad mental. La DEA, que producimos ¿dónde? En la glándula suprarrenal. Reduce los síntomas del síndrome premenstrual, ayuda a que el cuerpo recupere con más rapidez el estrés agudo, que se mejore del sueño insuficiente, compensa los efectos dañinos del ejercicio excesivo y de los traumatismos emocionales. Conclusión, un equilibrio entre los niveles de cortisol y DEA puede, pero un desequilibrio entre esas dos hormonas puede causar vulnerabilidad al cansancio, a todo tipo de enfermedades, como también empeorar los síntomas de la menopausia o desencadenarlos. Pero el cuento no es tomar DEA, el cuento es tomar, hay un examen que mide los niveles de cortisol y de DEA. Ese perfil se puede hacer en saliva y en sangre, y entonces permite decir si sí amerita o no amerita y en qué cantidad se puede suplementar. En algunas mujeres disminuyen los niveles de DEA con la edad, y reponer esta hormona hasta su nivel normal actúa como una panacea. O sea, eso parece mágico, pero bien indicado y luego de estudios. Sin embargo, no todas las mujeres toleran bien la hormona de la DEA. Y lo otro es que una vez que se logran restablecer el funcionamiento de la suprarrenal, debe suspenderse y no seguirse tomando. O sea, es el caso de la muleta. Si ya su pierna se rehabilitó, tire las muletas y camine nuevamente con sus pies. Use sus suprarrenales rehabilitadas. La doctora Dorothy, la autora de los libros que les mostré al principio, tiene un programa que se llama Programa de Restablecimiento de las Suprarrenales. Y esto nos hace acordar del programa para manejar el hipotiroidismo, recuerdan, ¿sí? Mucho más que dar Eutirox, aquí es mucho más que dar DEA. Sería el programa para restablecer las suprarrenales. Un restablecimiento de la suprarrenal para un buen manejo de la menopausia podría arrancar con un análisis llamado índice de estrés suprarrenal o perfil suprarrenal temporal. Se hace en saliva o en sangre y te da unos valores normales de DEA y de cortisol y te dice qué tan alejado estás de esos valores. Pero no es necesario. Con los test, con la clínica, usted ya sabe si tiene suprarrenales agotadas o no. Por la clínica, el examen podría reconfirmar. Esta doctora dice que aunque no es necesario hacerse medir los niveles de cortisol y DEA en saliva para beneficiarse de este programa, su experiencia le ha dicho que la mujer hace mucho más caso cuando ve sus cifras en un papel y se alarma más. Y dice, uy, estoy grave, me voy a juiciar. Que para eso le gusta mandar el examen, porque cuando la mujer lo ve en el papel y dice, tengo muy poquita DEA y mucho cortisol, puede que por clínica ella sepa que sí, que está mal, pero si lo ve escrito le hace más caso al programa. Es eso. Entonces, ¿cuál es el programa? Primero, aumentar la capacidad natural para producir DEA. Hay una forma de que sus suprarrenales vuelvan a producir DEA. Y esa forma se llama relajación. Pero relajarse no es que yo me acuesto y me suelto, no. Es que aprendo una técnica guiada. Y esto tiene niveles de ciencia impresionantes. Hay un instituto en California que se llama Matemáticas del Corazón. ¿Cómo suena?
matemáticas del corazón, Heart Math. Y ellos tienen un programa que lo controlan con unos aparaticos puestos en el dedo o en la oreja y que usted lo conecta a su portátil o a su celular y le muestra los ciclos de su respiración y cómo es su frecuencia cardíaca a medida que usted respira o rápido o lento. Y cuando usted comienza a cambiar su respiración mirando cómo late su corazón, automáticamente todo el sistema se relaja. Y el primer gran beneficiado es el sistema inmunológico y las glándulas suprarrenales. Y usted comienza a producir DEA. Un mes después de practicar todos los días 20 minutos la técnica de relajación de matemáticas del corazón, al mes se puede medir en sangre y aumenta la producción de DEA. Maravilloso, ¿verdad? Suena mágico, pero es pura ciencia. O sea, aumentar la capacidad natural para producir DEA aprendiendo. Ellos llaman pensar con el corazón, o sea, es sintonizar el cerebro y el corazón. El doctor Carvajal llama sentipensar. ¿Sí? Pensar al unísono con el sentimiento. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que está disociado el cerebro del corazón. Aquí razonamos y entendemos muchas cosas, pero mientras no las podemos sentir. Entonces ese cuento de que no, yo sí lo perdonó intelectualmente, pero aquí sigue lleno de odio. Entonces, mientras esto no se sintonice, no hay cambios, y eso lo logra. Esa técnica dice que lleva a la gente a pensar con el corazón. Es una técnica adaptada de investigación de neurólogos del Instituto Matemáticas del Corazón. ¿Ok? Se ha comprobado que la práctica regular de esta técnica durante el periodo de un mes, se ven cambios en el examen de sangre. Pero no solo en el examen de sangre, la paciente siente el cambio. Mejora el sueño, mejora la irritabilidad, mejora el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Lo otro, restablece el sueño fisiológico. Si usted se despierta 4 o 5 veces en la noche, comience por practicar una técnica de relajación para que recupere el sueño a lo largo de la noche. Es necesario un respaldo nutricional para rehabilitar la suprarrenal. Si usted está teniendo un sueño alterado con muchos despertares, su suprarrenal está apagando. Una nutrición inadecuada está afectando la suprarrenal. Hay unos nutracéuticos que hay que tomar bajo guía médica, las dosis adecuadas de vitamina C, del ácido pantoténico, que es el B5, por aparte, más todo el complejo B. Es tan importante el B5 que va por aparte, aunque vuelva a ir en el complejo B. El magnesio y el zinc, fundamentales para rehabilitar suprarrenales. B5 más todo el complejo B, magnesio y zinc. Y unos suplementos de hierbas sumamente importantes, vamos a hablar de 2, y suplementos hormonales. En los suplementos hormonales, a veces conviene dar la cápsula de DHA temporalmente, y cuando la suprarrenal se rehabilita, ella vuelve a producir su DHA. Pero es que me sentó tan bien que me la seguí tomando toda la vida. Atrofió su suprarrenal. A veces hay que dar progesterona. Vamos a ver cuándo. Y estos son los 2 fitoterápicos, o 2 plantas muy utilizadas, con una gran utilidad para rehabilitar suprarrenales y ovarios en la mujer. Son el eleutero, que es el ginseng siberiano, muy útil para la función suprarrenal. ¿Por qué? Uno de los componentes de esta planta es precursor de DEA y de cortisol. Una cosa es el cortisol bueno que produce su cuerpo y otra cosa es el cortisol deletérea que te ponen en sobredosis cuando te inyectan cortisol para una rasquiña o para una inflamación. Ese es muy peligroso de manejar y de controlar, pero el cortisol que produce tu cuerpo en dosis fisiológica es maravilloso. Y entonces esta planta permite que tu suprarrenal produzca más DEA y algo de cortisol y facilita el equilibrio entre ellos 2. ¿Cómo se toma? Una capsulita de 100 miligramos 2 veces por día. Y si usted nota que lo sobreestimula mucho, que lo pone muy piloso, demasiado despierto, pues entonces
es tomarlo antes de las 3 de la tarde para que le permita dormir bien. Pero el ginseng siberiano se consigue en muchas tiendas de nutracéutica, en muchas tiendas naturistas buenas, y es excelente para la fatiga crónica y en el climaterio. Pero ese ginseng siberiano lo vamos a encontrar como constituyente de un medicamento que tiene el laboratorio, que se llama Estrologic. En el Estrologic vamos a encontrar que el ginseng siberiano es uno de los componentes, y eso explica por qué el Estrologic es tan completo para el manejo integral del climaterio. La otra planta se llama raíz de regaliz, es el famoso Orosus o la glicirrisa. Contiene hormonas vegetales, o sea, hormonas que se van a comportar parecido a como lo hace el estrógeno o el cortisol, que ya no está produciendo las glándulas. Si su ovario dejó de producir estrógeno, la raíz de regaliz puede engañar a ciertas células y actuar como si fuera una hormona con ciertos efectos estrogénicos. En caso de tener niveles muy bajos de cortisol, un cuarto de cucharadita de este polvo sacado de la raíz son muy benéficos. Y bueno, habrá momentos en los que hay que considerar la posibilidad de darle hormonas a la paciente. No basta con plantas, no basta con vitaminas, no bastó con relajarse, todo lo hizo y lo hizo bien, pero algo le falta, mejoró un poquito, pero no lo suficiente. Pues bueno, si sabemos que han disminuido los niveles de DHA, bien sea por la fatiga o porque la paciente se hizo el examen en laboratorio, dar suplementos de esta hormona hasta que se hayan restablecido las glándulas suprarrenales es la opción correcta. Quienes van a leer el libro de ella, les pongo la página. Ella remite en su libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer a un capítulo que se llama La solución hormonal individualizada. Estas son las páginas. Y ojo a este título, solución hormonal individualizada. Ella dice, no hay un tratamiento estándar para el climaterio. Es un gran error darle una tableta de Primarina a todas las señoras con climaterio. El tratamiento tiene que ser individualizado. ¿A quién le conviene la DEA? ¿Quién no la necesita? ¿Quién necesita fitoestrógenos? Otros, ¿quién no? ¿Y quién necesitaría el Primarín? Que ojalá sean una mínima parte y durante muy poco tiempo. Durante la perimenopausia, o sea, los años antes y que siguen a la verdadera menopausia, la mayoría de los síntomas, como los dolores de cabeza, los sofocos, la irritabilidad, se deben básicamente a que hay un desbalance. Tenemos más estrógenos que progesterona, o sea, poca progesterona y muchos estrógenos. Y esto es lo que causa la mayoría de estos síntomas, y esto se debe pues a que la mujer ya dejó de ovular. Las mujeres que tuvieron una pubertad difícil, o sea que se demoraron para empezar a menstruar o empezaron a menstruar con reglas muy desorganizadas, que desde que empezaron a tener menstruación tuvieron acné, cólico severo, reglas muy desorganizadas, o sea, pubertad traumática, síndromes premenstruales, o sea, esa cantidad de molestias que acompañan a la menstruación. Esas mujeres suelen tener mucho más severa la menopausia, son las más sintomáticas en la menopausia. O sea, hay un problema hormonal que se cantó desde que empezó a menstruar. En esos casos puede ser muy útil si la historia clínica de la paciente es de trastornos desde la pubertad a lo largo de todo el tiempo que tuvo menstruaciones y ahora que está con la menopausia está muy sintomática. En esos casos es muy útil dar progesterona para compensar el exceso de estrógenos. La forma correcta es dar una progesterona micronizada en pequeñas cantidades durante la fase lútea, que es cuando se está ovulando, y la dosis habitual es de 50 a 100 miligramos por día. Son los días 16 al 20 del ciclo, aunque a muchas mujeres les va mejor tomarlo todos los días durante un corto periodo, 3 meses,
máximo 6 meses, y eso se debe restablecer. También se puede usar una crema, la progesterona untada en la piel. Es muy efectiva para quitar estos síntomas tan bochornosos de estas pacientes que tuvieron dificultad con su ciclo a lo largo de toda la vida. La progesterona es particularmente beneficiosa, lo subrayé, en mujeres que durante su síndrome premenstrual aquejan migrañas. Migrañas durante el síndrome premenstrual se mejoran dramáticamente con una suplementación de progesterona. Este es el cuadro que tiene la doctora. Cuándo sí y cuándo no se justifica una terapia de sustitución hormonal. O sea, cuándo sí dar hormonas y cuándo no. Este caso no amerita. O sea, aquí es opcional probar otras cosas antes que dar sustitución hormonal. Una mujer que tuvo una menopausia fisiológica entre los 50 y los 55 años, que no tiene historial familiar de enfermedad cardiovascular antes de los 65 años, que no tiene historial familiar de osteoporosis, que tiene una constitución entre media y voluminosa, o sea, las muy delgadas y muy frágiles suelen ser peores. Si esta paciente no fuma, si no ha tomado fármacos relacionados con un mayor riesgo de osteoporosis, y son riesgos que facilitan la aparición de la osteoporosis, los esteroides, dosis muy altas de las hormonas para la tiroides, algunos diuréticos. Entonces, si la mujer no ha sido tomadora crónica de estos medicamentos, no se puede pensar en que no va a necesitar suplementación hormonal. Si no tiene historial de depresión, si es una mujer que hace ejercicio regular, de pesas y aeróbico, si ha tenido una dieta por lo menos equilibrada con buenas verduras y con buena proteína, y si su consumo de bebidas alcohólicas es poquito, es moderado, y si es una mujer con ganas de vivir. Esa paciente, aunque tenga un climaterio, uno le puede decir, usted es candidata para otras cosas. Le podemos dar los fitoestrógenos, los complejos vitamínicos, y con cambio de dieta usted puede superar su menopausia sin necesidad de darle sustitución hormonal. Pero el caso contrario, una señora que ha tenido una menopausia prematura a partir de los 40, el 12% de las mujeres está teniendo menopausia después de los 40 años. Es muy alto. Si es una señora que por menopausia artificial antes de los 45 años, menopausia artificial es por ejemplo la que le inducen por una cirugía o por una quimioterapia o por fármacos o por radioterapia, esa señora que tuvo una menopausia artificial es candidata para recibir suplementación hormonal. La señora que tiene una enfermedad cardiovascular diagnosticada, la que tiene un historial familiar marcado de mucho enfermo del corazón en la familia, la que es desproporcionadamente ancha de vientre y cadera, la que tiene lo que llaman la obesidad tipo manzana, que la grasa se acumula en el centro del abdomen, esa señora va a necesitar suplementación hormonal. Si es fumadora, si hay enfermedad de Alzheimer en su familia, más de uno, si ha sido una señora muy sedentaria, si tiene una dieta muy pobre en nutrientes como la verdura y la proteína buena del pescado, y come mucha comida chatarra y muchas harinas y mucho almidón, yuca, papa, plátano, fideos, si considera que no vale la pena vivir, esa es una señora candidata a tomar suplementación hormonal, o se va a infartar o se va a quebrar los huesos por una osteoporosis. A esa sí amerita meterle suplementación de hormonas con los riesgos que conlleva. La doctora del libro se queja de que en la actualidad a la mayoría de las mujeres no se les hace una evaluación menopáusica. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, muy bien tú. ¿Perdón? Aquí la tienen como que sí. Bueno. Bueno. Tu crítica está muy válida,
pero yo estoy citando lo que dijo la autora, sí, lo que dijo la autora. Dice que esa paciente aumenta el riesgo de osteoporosis, pero lo que tú estás diciendo es discutible y es válido tu aporte, ¿sí? Bueno. Ella dice que en la actualidad a la mayoría de las mujeres no se les está haciendo una evaluación menopáusica ni una prescripción individualizada. O sea, medicina de EPS, climaterio, Primarín para todo mundo. Hipotiroidismo, Eutirox para todo mundo. Triste y con lloradera, no pregunte si tiene crisis familiar. Fluoxetina para todo mundo. ¿Sí? Es muy triste en lo que nos ha convertido la medicina. ¿Sí? Es un poco frustrante. Pero entonces, dice ella, a la gran mayoría les estamos recetando Primarín, dosis estándar, para todo mundo. Y aquí ella insiste, aunque esto lo sabe mucha gente, apágamelo, que el Primarín es una combinación de más de 20 estrógenos equinos conjugados hechos de orina de yegua. Ese es el nombre Primarín, mire, el acrónimo de Pregnant Mares Urin. Si lo duda, échele una gotica de agua al Primarín y huélalo. No le quedarán dudas. A las mujeres que no se les ha hecho una histerectomía, también se les da algo para prevenir el cáncer de útero. Entonces le dice, bueno, como el Primarín le quita los sofocos y los malestares, pero le puede dar un cáncer de útero, entonces usted tiene que tomar Provera para prevenir el cáncer de útero. Y resulta que la Provera le puede dar cáncer de seno, ¿no? Y otros trastornos. Entonces, es muy, muy triste el manejo que estamos haciendo en la medicina alopática del climaterio. Entonces, y generalmente la Provera, que se llama medroxiprogesterona, es una hormona fabricada en el laboratorio y muy diferente de la progesterona que se produce naturalmente. O sea, es un sintético. La finalidad de esta progestina es prevenir que el Primarín cause una formación excesiva de tejido dentro del útero, lo cual con el tiempo puede conducir a un mayor riesgo de cáncer uterino. O sea, uno de los riesgos de tomar Primarín es que te puede dar cáncer de útero. La progesterona natural va a producir lo mismo sin los efectos secundarios del Provera, que se parecen, irónicamente, a los síntomas del síndrome premenstrual. Algunas razones contra el Primarín. Ojo, no estamos fanaticando. Queremos que se reduzca a muy pocas pacientes y por muy poco tiempo. Eso sería lo ideal. Lo que estamos viendo es ochis con todo mundo. A todo mundo Primarín, le dicen que de por vida y dosis estándar para todo mundo. ¿Qué dice la doctora Kathleen contra el Primarín? Que no le gustan algunas cosas. Primero, a muchas mujeres no les cae bien y dejan de tomarlo, entonces interrumpen el tratamiento, porque muchas mujeres definitivamente les produce mucho malestar. Náuseas, irritación, distensión, estado de ánimo alterado. Con demasiada frecuencia hay mucho dolor en los senos, dolor en la cabeza y hay edemas, hinchazones por el Primarín. Y a muchas no les gusta que les vuelva a desencadenar reglas y a veces dolorosas y abundantes, todo por tomar Primarín. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es peor, mis sofocos o volver a arreglar con mucho sangrado, con dolor de cabeza? Entonces no se sabe, a veces como dicen, peor el remedio que la enfermedad. Se ha observado en los análisis de saliva algo. Un gran número de mujeres que toman dosis estándar de Primarín tienen niveles demasiado altos de estrógeno. Conclusión, en realidad se les está dando una sobredosis, aumentando así los riesgos asociados al tratamiento hormonal. Porque yo no digo decir que ninguna DPS le hagan control a una señora para ver si tiene dosis altos del Primarín. Dosis estándar y ningún control. Incluso en dosis menores, aún con dosis menores, la mujer seguirá sin recibir lo que en medicina holística o biológica consideramos que es el mejor tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Hormonas que sean
equiparables a las hormonas del cuerpo humano. Hay un movimiento y tiene muchos problemas. Tuvieron que salirse de Estados Unidos y ir a poner el negocio en México. Se llaman las hormonas bioidénticas. ¿Han oído hablar de las hormonas bioidénticas? Bueno, de eso vamos a ir a hablar mucho, porque es muy de la medicina holística, es una nueva alternativa, pero tiene unos enemigos muy grandes que son las multinacionales y los gobiernos. Ustedes saben que las empresas grandes quitan y ponen gobiernos. Entonces hay una persecución muy violenta contra las empresas que están trabajando las hormonas bioidénticas. Pero de eso vamos a hablar, porque eso terminará por imponerse. Él es el doctor Joel Hargrove, pionero en el uso de las hormonas bioidénticas, director médico del Departamento de Menopausia del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. O sea, no va a hablar un tegua ni un yerbatero, va a hablar un médico catedrático con un cargo altísimo en una gran universidad de las más importantes del mundo. Y miren lo que dice ese doctor. Dice: el Premarin es una hormona natural si el alimento natural para uno es el heno, o sea, es un alimento animal para la yegua. De vez en cuando, alguna mujer se va a sentir mejor con el Premarin, sí, eso es innegable, y no tenemos muy claro por qué funciona mejor en algunas mujeres más que las otras cosas. Estas mujeres experimentan, estas mujeres a veces experimentan mareo con otros preparados y a lo único que responden es al Premarin, pero son una minoría. En vista de la inquietud con respecto al cáncer de mama relacionado con la terapia sustitutiva de estrógeno, el uso de compuestos sexuales sintéticos con los cuales el cuerpo humano, por su naturaleza, no puede arreglárselas, podría considerarse al equivalente a realizar un vasto experimento con la población femenina. O sea, la ciencia irresponsable está, vamos a ver qué pasa con todas estas mujeres que les damos estrógeno de yegua. Y están investigando a ver qué pasa, descaradamente. No lo digo yo, miren quién lo dice. ¿Sí? Y entonces comenta también el doctor que bajo esta luz es una gran ironía que al tratamiento con hormonas naturales, o sea, con hormonas bioidénticas, se les llame medicina alternativa, cuando debería ser la medicina oficial. Esa debería ser la medicina natural, la lógica. ¿Qué es lo lógico para sustituir una hormona humana? Una hormona idéntica a la hormona humana. Entonces serían las hormonas bioidénticas el tratamiento oficial, correcto, el ideal. Hablamos un poco de la osteoporosis. El problema no es calcio, ni el problema es estrógeno, tampoco, porque entonces redujeron a eso. Para evitar la osteoporosis, tome calcio. ¿Y por qué la osteoporosis? Porque su ovario dejó de producir estrógeno. Eso es otro reduccionismo. La causa principal de la osteoporosis se llama acidosis sistémica sostenida, o se llama terreno acidótico. Y el terreno acidótico lo tenemos desde la adolescencia. Estamos ya empezando a perder minerales en el hueso. Ya hay pelados de 20 años con leves. Si le hacemos una densitometría, ya hay pelados de 20 años con cambios leves de densitometría compatible con osteoporosis, o por lo menos con osteopenia, que es muy grave. Entonces, a los 35 ya la osteopenia va pasando a osteoporosis, y cuando la osteoporosis antes era después de los 70 años. Ya tenemos señoras de 35 con osteoporosis marcada. Entonces, allí, esa acidosis sistémica sostenida, que básicamente es dieta, es frituras, es harinas, es comida chatarra, es falta de verduras, que es lo único que nos alcaliniza, y es no aprovechar un recurso tan maravilloso como un vasito de agua de mar. Me perdonan que pero yo soy un fanático de la talasoterapia. Talaso es mar, talasoterapia es aprovechar las propiedades nutricionales y curativas del agua de mar. Yo hago talleres de salud de 8 días en Santa Marta y llevo a los pacientes, les enseñamos a tomar agua de mar, nos hacemos colonterapia con agua de mar, nebulizamos agua de mar, algunos nos inyectamos agua de mar y estamos aprendiendo a entender que el agua de mar no es agua con sal, el agua de mar es un suero con 95 minerales de la tabla periódica en dosis similar a como la tenemos en la sangre. Por eso al agua de mar se le llama plasma marino.
Hay una empresa ya, el doctor Wilmer Soler, un amigo mío en Medellín, que fue profesor de bioquímica, ha montado su microempresa, destila, la purifica, la manda a estudio bacteriológico, la embotella, le está tramitando su registro en Vima, tiene una marca que se llama Amaris, y tú compras el garrafón de agua Amaris o el spray de agua Amaris. Lo ideal es no usar sal en la cocina. Tú, perica, revuelves tus huevos y le echas con el spray agua de mar a los huevos. Se hace una changua sin sal y luego se le agrega agua de mar a la changua, queda una changua marina deliciosa, enriquecida, y tienes una changua alcalinizante y antiosteoporosis. De todo eso hablo en mis talleres, lo aprendemos en los talleres. Ahorita les echo la cuña para que si están interesados, próximo taller del 17 al 24 de julio en Santa Marta, ¿ok? Bueno, hablemos de osteoporosis. La osteoporosis es terreno acidótico. Y entonces ahí, ¿cómo lo va a manejar? Dieta alcalinizante, agua de mar y Bone Defense. Es un complemento que tiene todo lo que necesita el hueso para su metabolismo. Es un sinergismo de los minerales y los fitonutrientes que benefician al hueso. Se llama, si algo beneficia al hueso, se dice que tiene tropismo beneficioso por hueso. Cuando algo beneficia al riñón, decimos que son fármacos con tropismo positivo por riñón. Pues Bone Defense tiene todos los minerales y todos los fitoestrógenos con tropismo curativo, con tropismo benéfico por hueso. Entonces, Bone Defense, agua de mar, dieta alcalinizante, mucha verdura, doctores, mucha verdura fresca, pocos fritos y pocas harinas y pocos azúcares, muy buena proteína, muy buen pescado. Si usted es vegetariano y quiere insistir en ser vegetariano, mucha espirulina. La espirulina es el alga que se ha constituido en el alimento más rico y más completo que hay en el planeta. Entonces hay que incorporar y aprender a consumir la espirulina, la quinoa y el amaranto, que son proteínas de origen vegetal muy bueno. En condiciones normales, nos dicen los maestros, uno tiene un péndulo donde la mitad del día tiene un predominio acidótico y la otra mitad del día tiende a girar un poquito hacia lo alcalino. Eso se llama el péndulo ácido básico, así nos lo enseñó el doctor O'Byrne, y él dice que ese péndulo ácido básico prácticamente ya nadie lo tiene, porque ya la gente está prácticamente aquí en acidosis todo el tiempo y apenas si tenemos tracitas de alcalinidad. Entonces, como se ha perdido ese péndulo de acidez y alcalinidad y estamos casi todo el tiempo acidóticos, a eso se le llama acidosis sistémica sostenida. Y tenemos el cuerpo en un terreno acidótico. Y una dieta completa debe ser completa y equilibrada. Completa es que tenga 3 grupos de macronutrientes, proteína, carbohidrato y grasa, 2 grupos de micronutrientes, vitaminas y oligoelementos minerales. Más o menos equilibrada es 40, 30 y 30, no voy a entrar en eso. Y equilibrada es también que tenga un equilibrio entre lo ácido y lo alcalino y entre lo crudo y lo cocido. La dieta ideal debería ser entre un 70 a 80% alcalina y solamente un 30 o 20% ácido. ¿Cómo es la que comemos? 95% ácida, algunos casi que el 100%. Y lo crudo es más alcalinizante que lo cocido. La verdura cruda es más alcalinizante. Entonces, una dieta equilibrada es de predominio crudo, más alcalinizante y con un buen equilibrio 40, 30, 30. Esto es de nutrimedicina, no es el tema de hoy. Pero esto sí se los quiero repetir, aunque me ponga cansón, lo digo en casi todas mis conferencias, pero es que es bueno. ¿Cuáles son los alimentos más acidificantes? Hay 3 niveles. En azul muy oscuro, lo demasiado acidificante, moderadamente acidificante y poco acidificante. Son demasiado acidificantes las frituras, todos los azúcares, todas las harinas, todas las carnes rojas, todos los almidones, yuca, papa, plátano, fideos. Las proteínas de origen animal son moderadamente alcalinizantes y las proteínas de origen vegetal son levemente alcalinizantes. Pero conclusión, no hay proteínas alcalinizantes, todas las proteínas son acidificantes. Por eso el asunto no es si comer o no comer carne, es con qué la va a acompañar, con qué se debe acompañar la carne, con verduras.
Porque si las verduras son alcalinizantes no importa si usted comió carne, pero como, por ejemplo, plato más malsano que la bandeja paisa no hay, porque la carne se come con todo esto, con yuca, papa, plátano, todo es alcalinizante lo que acompaña a la carne en la bandeja paisa. Y brilla por su ausencia la verdura. ¿Y cómo andan los paisas? Gordos, barrigones, hipertensos, acidificados. Muy mal, andan muy mal. Yo soy de allá y los veo y tengo familiares, entonces les puedo decir, es un pueblo muy malsano. Ustedes están mucho mejor, en el valle están mejor. Y ustedes no están muy bien, pero allá estamos peor. Las verduras, lo alcalinizante es prioritariamente la verdura, brócolis, acelgas, col, coliflor, lechuga, repollos, alfalfa, cilantro, perejil, cebolla, espárragos, apio, crucíferas, las frutas frescas, algunas, y cuñita. El agua de mar es un elemento alcalinizante, muy útil. Esto es para explicarles que hay unos terrenos que se consideran en medicina, pero aquí estoy hablando del terreno acidótico. O sea, el terreno acidótico es el verdadero responsable de la osteoporosis. Si usted no estuviera acidótico, no tendría que preocupar la llegada de la menopausia. No habría mayor problema. Nuestras abuelas tuvieron menopausia, pero como no estaban acidóticas, ellas no tuvieron osteoporosis. Esa es una de las razones principales. Entonces aquí tienen Bon de Fez. Yo no voy a hacer visita médica, eso lo hace el visitador. Los componentes y la propaganda del Bon de Fez se las hace el visitador. Yo solamente les cuento que el Bon de Fez está comprobado que fortalece los huesos, aumentando la densidad mineral ósea y disminuyendo el riesgo de fractura. Ya usted revisará la literatura que le deje el visitador médico y él le contará más detalles. Hablamos del valor de los fitoestrógenos. Dije que hay detractores y hay defensores de la soya. Y una de las acusaciones más comunes, y que se la dicen los médicos al visitador médico, no, de la soya no me hable porque es que la soya es cancerígena. Las isoflavonas de la soya son cancerígenas. Algunos de ustedes a lo mejor tienen ese concepto y yo no soy la última palabra. Tiene todo el derecho a pensar así. Yo solamente digo, hay las dos versiones. Hay detractores de la soya y hay grandes defensores. Entre los grandes defensores hay gente que para mí es un referente muy confiable. El doctor Barricías es uno de los grandes defensores de la soya. Hiromi Chini, el autor del libro La enzima prodigiosa y demás, es un gran defensor de la soya. Y esta doctora, que es una ginecóloga, experta en cáncer de mama, en cáncer de útero y en cáncer de ovario, que maneja los cánceres ginecológicos más importantes, que es una autoridad. Ella es una defensora de las isoflavonas de la soya. Entonces les dejo a los que tienen la otra versión que comparen, pero ella y la doctora que elaboró el Estrologic partió de los conocimientos y de los estudios de los dos libros que mencioné antes. Entonces simplemente les digo que se considera que hay tres isoflavonas en la soya, que son la genisteína, la daidzeína y la gliceteína, y se considera que son fitoestrógenos porque son sustancias vegetales que se comportan similar a las hormonas, entonces engañan al receptor de la hormona, del estrógeno o del que sea, y hace un efecto similar al del estrógeno, sin ser estrógeno y sin ser hormona sintética. Entonces tenemos fuentes de hormonas naturales, las tres isoflavonas de la soya, ya lo dije, sustancias similares, funcional y estructuralmente a las hormonas femeninas. Hay una planta que se llama la Simifuga racemosa, es una planta rica en fitoestrógenos, en isoflavonas y también se comporta como progesterona. Entonces, sin los daños de la progesterona sintética, pero se comporta similar a una progesterona. La Dioscorea, que es el ñame silvestre, contiene unas saponinas que se comportan como la hormona esteroidea. Las saponinas son unas sustancias que utiliza la industria para fabricar hormonas como progesterona y cortisol sintéticos. Y el Agnus castus, que es un medicamento de la homeopatía, es una planta, que en homeopatía se usa la planta, pero aquí se usa la baya, el fruto del Agno casto, tiene flavonoides, tiene dipertenoides, tiene casticina, sustancias que pueden ligarse a los receptores opiáceos y esto explica su utilidad en el síndrome premenstrual.
Todos estos, aquí estoy dando un brochazo, todos estos productos los menciona con mucho detalle el libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Quien quiere profundizar, el médico o el paciente que quiera ahondar en eso, ese libro es extraordinario. Y curiosamente, noto que la doctora que creó el Estrology fue como si hubiera tomado la receta del libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Parece que ni se conocen, porque el Estrology es un medicamento fabricado por dos, por una gran ginecóloga y una médica experta en fitoterapia. Entre ellas dos crearon un medicamento que se llama Estrology, que tiene todo esto. Tiene la genisteína, tiene la simifuga, tiene el extracto de agnocasto, tiene la dioscorea. Entonces, el Estrology es una fórmula que contiene fitoestrógenos para un balance natural normal. Ahí les presento, mire, esta fórmula la creó la doctora Kathleen Fry en asocio con la doctora Claudia Wingo, que es una médica especialista en fitoterapia. Pero ella, Kathleen Fry, es una ginecóloga, presidente de la Asociación Médica Holística Americana, y ella se basó en los criterios de la doctora Christiane Norpour, que es la autora de estos dos maravillosos libros que les dejo como referencia de hoy. Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer y La Sabiduría de la Menopausia. Es una médica muy holística. Habla de acupuntura, habla de fitoterapia, habla de sanación. O sea, es lo más integral que he conocido en el abordaje de ese tema. Y quienes me han oído mucho hablar de los aceites de pescado, me han oído decir que el EPA y el DHA son los verdaderos mágicos dentro de la terapia con omega 3, que los verdaderos grandes antiinflamatorios, que los verdaderos protectores del cerebro y del corazón son el EPA y el DHA, y que son omega 3 de pescado, y que para eso nos sirven los omega 3 vegetales, el ALA, lo he dicho y me ratifico. Pero el omega 3 vegetal, como el que se saca de la linaza, tiene algunas indicaciones muy puntuales, y una de ellas es la menopausia. Este aceite, el omega 3 de la semilla de lino o de la linaza, este es un compuesto que tiene ácidos grasos esenciales como el ALA, pero tiene además abundante fibra y unos lignanos que se comportan como fitohormonas y actúan en los receptores estrogénicos. Por eso el flaxseed oil, el omega 3 de la semilla de linaza, sí tiene indicación en el climaterio y en el síndrome premenstrual, a una dosis moderada de 1 a 3, máximo 3 cápsulas al día, cosa diferente a lo que yo recomiendo con omegas 3 de pescado, que mando hasta 20 gramos al día. A esas dosis nunca se debería tomar estos aceites, porque el omega 3 vegetal se llama ALA, alfa linolénico ácido, y el cuerpo tolera muy bien y se beneficia muy bien de pequeñas dosis de ALA, pero el ALA en grandes cantidades llega a tener un efecto similar al de los omega 6 y termina siendo contraproducente, cosa que no pasa con el EPA y el DHA. Usted de EPA y de DHA puede tomar dosis muy altas y nunca habrá sobredosis. En el peor de los casos usted tiene que bajar la dosis porque le da diarrea, no más. Pero no hay sobredosis con EPA y DHA, con el ALA sí. Pero bien manejado y en esa dosis, una capsulita, máximo 3, en síndrome premenstrual y en climaterio, es un omega 3 bienvenido y es un complemento ideal a los omega 3 de pescado. O al contrario, si usted toma un complemento ideal es tome el EPA y el DHA del aceite de pescado. Bueno, pero entonces ya llevamos en que tiene que ver la insulina, tiene que ver la tiroides, y tienen que ver las glándulas suprarrenales. Me falta una hormona tremendamente importante. Hay una hormona que cuando está desbalanceada o cuando está ausente, cuando está en déficit, explica 7 motivos de consulta que si usted es médico le aseguro que los ha visto con frecuencia, pero a lo mejor como usted no tiene la información, no los ha enlazado. Hay 7. ¿Quién de ustedes no ha visto un paciente que consulte por esto? Sobrepeso y obesidad, todos los días. O porque viene por depresión, todos los días.
o porque viene por desórdenes de ansiedad. Está lleno aquí, la barriga está llena y de aquí está muerto de hambre. Está disociado, sabe que está lleno, siente pesadez por llenura y es una ansiedad por comer, sobre todo dulces. La ansiedad es básicamente ansiedad por comer estando lleno. A eso nos referimos con ansiedad. Insomnio, trastorno en los ciclos del sueño cada noche. Fibromialgia, dolor en todo el cuerpo y ya como no le encontraron nada, que no es una artritis, que no es un lupus, que no es... entonces es una fibromialgia por descarte. Síndrome premenstrual y migrañas. A lo mejor usted ha visto pacientes con uno, con otro, pero todos esos 7 diagnósticos tienen una cosa en común. ¿Quién sabe cuál es? Déficit de serotonina. En esos 7 diagnósticos hay que descartar un déficit de serotonina. Esas 7 condiciones conforman el síndrome por deficiencia de serotonina y son las mismas que hicieron tan popular al Prozac o fluoxetina, pero que hoy se ha convertido en un problema porque hay un síndrome por exceso de fluoxetina. Lo vamos a ver enseguida. Un medicamento, lo que hace el Prozac es que inhibe la recaptación de serotonina en la sinapsis, logra niveles más altos de dicho neurotransmisor y entonces pues mejora los síntomas de la depresión, pero ojo que es muy fácil que se le vaya la mano y te manda para el otro lado. Y tienes un exceso de serotonina que también es muy grave. El otro síndrome se llama síndrome por serotonina. ¿Qué incluye ese síndrome? Mírelo aquí. Nerviosismo y confusión. Pues que eso lo puede tener cualquiera, sí. Pero a los médicos se nos olvida preguntar cosas importantes y es tanta la gente que toma fluoxetina y la gente lo vio que a los pacientes se les olvida decir que toman fluoxetina. Entonces el paciente viene por otra cosa y muchas veces en la tercera, cuarta, es que yo tomo fluoxetina. Pues usted no me había dicho eso. No, pues que no lo considera importante. Siempre pregunte a los pacientes de sobrepeso, de climaterio, de ansiedad, si toma fluoxetina. Porque es un dato muy importante. Un paciente al que usted no le vea ninguna razón para estar nervioso y confuso, pregúntele si toma fluoxetina, porque es muy probable que sí. Sudoración sin otra explicación. Pues sí, que uno sube en tiempos de calor y en estos bochornos que está haciendo ahora, pero por ejemplo, en clima normal, un paciente que trabaja en la oficina con aire acondicionado y dice que mantiene un sudor maluco, que no se explica por qué, piense que es un tomador de fluoxetina, pregúntele si toma fluoxetina. Diarrea inexplicable, pues claro, si usted se comió un pollo pasado o alguno, no, si hay una diarrea sin causa, pregunte si toma fluoxetina. Si alorrea que no se explica tampoco, pregunte. Hipertensión arterial y taquicardia aparentemente inexplicable o mal manejada, está tomando droga para la presión y como que no se le controla bien y sigue con sus taquicardias, pregunte por fluoxetina. Y aumento de la temperatura corporal, sin razón. Puede dar temblores y hay reporte de convulsiones severas por el mero hecho de tomar fluoxetina. Paciente con temblores inexplicables, pregúntele entonces, ojo, ¿qué sucede? Que, de eso vamos a hablar porque no es el tema de hoy, pero hay un sustituto frente a la fluoxetina. Hay una planta que tiene una sustancia que entra al cuerpo y el cuerpo la utiliza para fabricar serotonina nueva. Y es mucho más funcional, no tiene los efectos secundarios de la fluoxetina. Esa sustancia se llama el 5-HTP. El 5-HTP está en una planta que se llama la grifonia y es la alternativa natural frente a la fluoxetina. El laboratorio Magna lo tiene como triptobal. Y no lo pidan mañana porque se demora un mes para llegar. Hay una demanda de triptobal que llevó a que se agotara, pero está comprobado que para fin de este mes llega el triptobal. Entonces, aquí tenemos
una cantidad de nutracéuticos para ayudarle a pacientes con síndrome metabólico, porque a muchos pacientes con síndrome metabólico pasan de los 50 y les decimos que es menopausia. A esos pacientes, antes de rotularlos como menopáusicos, fijémonos cómo están de síndrome metabólico. Estos son nutracéuticos para manejar el síndrome metabólico: el triptobal, el ácido alfa-lipoico, la L-glutamina, el GABA, el picolinato de cromo, pero no me voy a atrás porque de eso hablamos cuando hablemos de síndrome metabólico. Este es el arsenal terapéutico que tiene Magna, un laboratorio que, pues no porque trabajo con él, pero es verdad, es un laboratorio con productos de altísima calidad, todos con registro médico, con el registro requerido. No ha querido vender en tiendas naturistas, quiere que todos sus productos sean manejados por médicos. De ahí esta campaña en capacitación médica continuada, porque no queremos que estos productos los manosee gente que no entiende la fisiología. Estos productos son todos para manejar con conocimiento de la fisiología, y por eso el laboratorio tiene una política que, aunque pierda en ventas, quiere conservar la altura y que sean de prescripción médica. Todos son productos de los que vamos a hablar. Ya conocemos hoy el Bond Defense, el Estrology y el Flaxseed Oil. Hablamos mucho la vez pasada de el omega 3 Solaray, que no está aquí, y hablamos del Chioli, pero bueno, vamos luego a ir completando el manejo de todos estos productos. En uno de los módulos posteriores vamos a hablar de la vitamina D, que yo la llamo vitahormona, porque era vitamina y ahora resultó que es una hormona. Tiene receptores en todas las neuronas del cerebro. ¿Cómo será de importante? Y tiene mucho que ver también con la depresión y con el síndrome del climaterio. Pero como vamos a hablar más adelante, allá, cuando hablemos de la vitamina D en el módulo de sistema nervioso, vamos a recordar su implicación en el climaterio también. Hay mujeres que se benefician en el climaterio de tomar vitamina D3. Bueno, dos cuñitas finales. Yo tengo un programa que se llama 8 horas de Nutrimedicina, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Normalmente hacemos una programación. Este año estamos rezagados porque ha habido mucha actividad en congresos y en otras cosas. Mi empresa se llama Colombia Mar, que es la que hace los talleres de salud en Santa Marta. Entonces, entre Colombia Mar y Sonda y Colombia, estamos haciendo las 8 horas de Nutrimedicina. Si alguien está interesado, va a entrar a esta página que se llama www.gerardogomez.org. Ahí encontrarán la información sobre mis cursos de Nutrimedicina, sobre mis talleres en Santa Marta, y vamos a seguir fijando también la invitación a estas conferencias. Entiendo que ayer ahí en mi página se invitó y se hizo el link, por eso hay gente por allá desde Argentina porque vio mi página. En fin, y este es mi próximo taller de talasoterapia, por si alguien se interesa. Es empezando las vacaciones de julio. El viernes que salen los pelados a vacaciones, aseguramos la primera semana para el taller para que tengan más tiempo para el resto de las vacaciones. Entonces vamos a asegurar un taller del viernes 17 al viernes 24 de junio en una cabaña en Santa Marta, cerca del aeropuerto. ¿Y qué hacemos allí? Nutrimedicina, educación. Estas charlas se las explicamos a los pacientes en lenguaje de pacientes. Hacemos una limpieza hepática o una colonterapia, gimnasia dirigida por las mañanas en la playa, hacemos 3 paseitos ecológicos. Bueno, ahí se nos van 8 días compartiendo en familia, haciendo la dieta de la zona, que es la dieta que recomendamos en Nutrimedicina. Llevamos nuestra masoterapeuta, nuestra chef, nuestra nutricionista, y a los pacientes les hace una evaluación médica, una evaluación nutricional, un masaje, un drenajito, y recochamos en familia unas vacaciones saludables. Entonces vamos a hacer pues programación a lo largo de todo el año y quería invitarlos. Muchas gracias por su atención.